Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Qué bueno que me acompañan para juntos ver algunos temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. La atención mundial se concentró este fin de semana pasado en los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán a propósito de la amenaza de fabricación y uso de bombas nucleares por parte de Irán. Mientras tanto, aquí en República Dominicana, el Intran ha iniciado ya todo lo que es la adecuación de las medidas que anunció la semana pasada se pondrían en efecto para tratar de aliviar el caos en el tránsito vehicular. La operación Begonia, un grupo de mujeres usadas para tráfico sexual, ha sido desmantelada. Y vuelvo y digo, el tema del proyecto de Código Penal es un tema que está ahí latente y que todo el mundo espera, abogados y todo el mundo espera que se llegue a un feliz término y finalmente sea aprobado y sea puesto en ejecución, porque tenemos un código de los 1800. Estos y otros temas después de la pausa. A partir de hoy, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, implementa el plan El cambio en el tránsito comienza contigo, a través del cual se aplicarán restricciones en el giro a la izquierda en muchas vías públicas y en el estacionamiento de vehículos, cuya finalidad es mejorar el tránsito mediante un plan de descongestionamiento en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El plan del Intran incluye el remolque de los automóviles mal estacionados por parte de sus propietarios. Con la finalidad de dignificar el trabajo del personal forense, fortalecer el funcionamiento del INASIF y mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía, el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses anunció un paro laboral de 24 horas como medida de presión ante la falta de respuesta a una serie de demandas laborales. Asimismo, los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades para establecer de forma urgente una mesa de diálogo transparente y efectiva que permita alcanzar acuerdos concretos. El Ministerio de Educación convocó a más de 114,000 estudiantes a la primera convocatoria de las Pruebas Nacionales 2025, que comenzará este martes 24 de junio con la aplicación de la prueba de matemáticas para los alumnos del primer nivel secundario. El calendario de exámenes se extenderá hasta el domingo 29 de junio e incluye tanto a estudiantes del nivel secundario como a los de la modalidad de educación de adultos. Teherán ha advertido a Washington de realizar operativos militares que tendrán consecuencias graves, lamentables e impredecibles en respuesta al reciente ataque estadounidense contra la infraestructura nuclear iraní. En respuesta a este crimen, se llevarán a cabo operaciones poderosas y específicas que infligirán consecuencias graves, lamentables e impredecibles, declaró hoy un portavoz del Comando Militar Central de la nación persa. El militar manifestó que Estados Unidos violó la soberanía de la República Islámica al unirse a la ofensiva de Israel e invadir el territorio sagrado de Irán, subrayando que el alcance de objetivos legítimos y diversos para la respuesta de Teherán es ahora más amplio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llamado la atención sobre el rápido cambio de la situación internacional en un discurso dirigido a graduados de universidades militares y de seguridad del país. La situación internacional actual está cambiando dinámicamente. Estamos observando cómo ha empeorado drásticamente la situación en Oriente Medio y cómo las potencias extrarregionales se están involucrando en el conflicto, manifestó Putin.
Las autoridades de Estados Unidos han emitido una alerta mundial de seguridad en la que han advertido a sus ciudadanos en el extranjero que extremen la precaución ante posibles manifestaciones contra ellos después de los ataques ejecutados en la madrugada de este domingo contra instalaciones nucleares en Irán. El conflicto entre Israel e Irán ha provocado interrupciones en los viajes y el cierre periódico del espacio aéreo en todo Oriente Próximo. Existe la posibilidad de que se produzcan manifestaciones contra ciudadanos e intereses estadounidenses en el extranjero, ha explicado el Departamento de Estado en una nota. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Instituto de Tránsito Terrestre, el Intran, ha puesto en ejecución medidas iniciales. Ellos hablan de medidas de educación para comenzar a dar los pasos de conocimiento de la gente de las medidas que van a aplicar. Entre ellos el famoso parquéate bien, que se parquea mal en los sitios donde ellos establecieron cosas, se lo va a llevar la grúa, le van a poner una multa y todo eso. Yo sigo insistiendo en que eso es una medida que va a haber que corregirla, pero es la decisión. Está el tema de, yo no sé, en el fin de semana yo vi agentes de tránsito en cada esquina, siendo domingo, en cada esquina había un agente de tránsito. No sé por qué o para ir ambientando a los agentes de tránsito que van a tener que estar en todos los sitios. Pero con todo y eso yo veía los delivery en vía contraria, cruzándose los semáforos en rojo, haciendo de todo. Y había muchísimas diabluras en la calle, con todo eso siendo domingo. El lunes, ya usted sabe, las cosas se aguantan un poquito, pero como las escuelas y los colegios están cerrados, porque están en el periodo de vacaciones, baja un poco la presión del tráfico vehicular, aunque sigue muy caótico y muy complejo y muy difícil. Pero es un paquete de medidas que tienen que comenzar a implementarse y yo digo, por algún sitio tenemos que comenzar en algún momento. Lo malo de esto es que comience por el lugar equivocado, de la forma equivocada y las medidas, en vez de ser una forma de solucionar el problema de tráfico y que la gente lo entienda, provoque caos y provoque situaciones mayores que a final de cuentas lo que hacen es que provocan un agravamiento de lo que hay. Como es el caso de los DGC. Los DGC para mí son no parte del problema, son el problema en las principales intersecciones. Yo sigo diciéndolo. Mientras sigan los motoristas metiéndose en el medio y porque viene la señora en una jipeta de fulano de taro, que yo sé cuánto, para que pase por encima de todo el mundo, eso no se va a acabar. Cuando los agentes de tráfico, los DGC, se metan en el medio de la calle y voluntariamente y porque le da la gana y me da la ganariamente, comiencen a dar paso en un sentido y parar los otros, habiendo un semáforo que está funcionando ahí. Entonces, cuando pasen cosas como esas, estaremos más o menos en lo mismo. Pero por un sitio tenemos que comenzar. Vamos a ver si estas medidas nos ayudan un poco a enfrentar la situación que tenemos. El Ministerio Público, la Policía y organismos especializados de la Fiscalía intervinieron una red de prostitución en República Dominicana y lo titularon Operación Begonia. Y esta Operación Begonias involucra colombianos, venezolanos y dominicanos
y ellos dicen haber rescatado por lo menos 40 mujeres que estaban en condición más o menos como de secuestro en cierto modo, pero sí pues también de control bajo ese grupo que las explotaba sexualmente. Las traen, las ubican, le dan facilidades para que lleguen a República Dominicana, le compran pasaje, le dan un sitio, una habitación para que estén ahí, y sobre la base de que deben pagar $3.500, $4.000, qué sé yo, entonces la tienen retenidas hasta que no cumplan con esos pagos, explotándolas sexualmente, no tienen libertad, por así decirlo. Eso es explotación sexual y eso está penado por la ley y debe estar penado por la ley, no cabe dudas. Pero esta operación Begonias. Y el tema principal que nos ocupa ha sido el tema de los bombardeos de Estados Unidos o el bombardeo de Estados Unidos en la noche del sábado, en una operación brillante militar que se mantuvo totalmente en secreto y que dicen los Estados Unidos y las autoridades norteamericanas haber acabado con 3 centros de producción de bombas atómicas, de uranio, de material atómico para la construcción de bombas. En el propio Irán fueron los aviones B-2, los aviones modernísimos, lanzaron las bombas, estas que son antibúnker, y ahí está cómo llega, cómo explota y cómo abre el hueco para que una segunda bomba llegue y explote toda la parte donde se está operando. Irán no ha dicho que ciertamente le hayan destruido estos 3 sitios de fabricación, de enriquecimiento de uranio y fabricación de bombas, pero los Estados Unidos lo aseguran. Ahora, el involucramiento de Estados Unidos ya en el conflicto Irán-Irak toma otra dimensión. Pero toma otra dimensión porque todo el mundo está en la espera de la reacción de Irán. Los Estados Unidos dicen que debe rendirse y entregar todo lo que tiene y todo eso. Ellos hablan de una retaliación, que no se sientan en una mesa de conversaciones, sino hay una retaliación. Y la retaliación la está viendo el mundo en el estrecho de Hormuz, esa parte que usted ve ahí, por donde pasa el 20 al 30% del petróleo que consume el mundo, que va desde Medio Oriente, desde Qatar, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Irán, cruza para los buques ir al mundo. Si Irán, que tiene ese estrechito, donde se estrecha más todo ese paso, tiene ese control, bloquea eso ahí, podría paralizar ese comercio mundial y además de eso provocar serias distorsiones en la economía de muchos países. O sea, el efecto guerra, confrontación, tiene también efectos económicos, de los cuales incluso República Dominicana podría sufrir. Hablaremos de ese tema según vaya pasando el desarrollo de esta situación en el Medio Oriente y en el mundo. Mientras tanto, nosotros aquí hablaremos de justicia a partir del próximo segmento con un experto, Julio César de la Rosa, abogado, presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, que bueno que me acompañan en este conversatorio. Para mí, un conversatorio de alta
de alto nivel porque hablo con una persona conocedora del derecho en República Dominicana. Además de eso, una persona con el que usted puede conversar, puede estar de acuerdo con él o no, pero sabe que lo que está hablando, que lo que está diciendo está ajustado a lo que es la realidad del derecho, de la aplicación de justicia en República Dominicana. Me refiero a Julio César de la Rosa. Él es el presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, pero un docente de derecho y además un hombre de los tribunales de la República, un hombre que conoce la materia con muchos años de experiencia. Para mí es un placer poder conversar de estos temas judiciales y de otros temas del país con Julio César de la Rosa, un amigo de este programa. Buenas noches, Julio César, ¿cómo estás? Buenas noches, Rudy, complacido de poder conversar contigo y la teleaudiencia que siempre está expectante. Tú nos abandonas, pero yo te rescato. No como la operación Begonia, que hubo que rescatar a unas muchachas, pero siempre estamos aquí. Pues yo te rescato, claro, Sí. Gracias. Mira, un tema por el que me gustaría comenzar es lo que se está discutiendo del Código Penal. Después de tantos años, pareciera que estamos más cerca de una aprobación definitiva del Código Penal. Pero a propósito del hecho ocurrido con el caso de la tragedia del Jet Set, todo el mundo está atento a la justicia. Y entonces, incluso la propia Jenny Berenice Reynoso, fiscal, con muchos años de experiencia ya, y ahora es la Procuradora General, ha lanzado prácticamente una cruzada que hay que aprobar ya ese código, porque hay que cambiar lo que es el rigor de sanciones, entre otras cosas, plantea ella. ¿Qué tú crees que va a pasar con el código? ¿Qué enmiendas o qué modificaciones o qué le han hecho ya en este último trayecto? Porque uno sabe que cada vez que pasa el tiempo le hacen una cosa nueva. Sí. Cuéntanos tus experiencias. Bueno, yo creo que la coyuntura es favorable a partir de varios eventos. Okay. Y el principal, nadie ha hecho mención. ¿Cuál es? La salida de la USAID del ámbito del radar del presidente Trump, que enfocó sus cañones hacia la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, conocida por la USAID. Que antes la AID, que fue primero, fue Alianza para el Progreso de John Kennedy. Que nos daban aceite, que venían con la Duma. Iniciativa para la Cuenca del Caribe, de Reagan, todo sí, eso. La USAID había jugado un papel preponderante en la agenda, que eran estas agendas que estancaban la aprobación del código y sobre todo que las veces que se aprobó fuera observado por los presidentes a los que le tocó. En el punto de las tres causales, principalmente. El código sucumbió por las tres causales, que en algunos aspectos nosotros no estábamos de acuerdo, pero en aras de que haya un código que abordaba temas nodales, que habían que modificarlo y que integrar también otras figuras al código, pues nosotros preferíamos que se aprobara así, que se promulgara así y que se modificaran conforme vaya apareciendo la necesidad de implementar. En puntos específicos. En puntos específicos. O no en el todo. Efectivamente, el cúmulo de penas, el aumento de las penas, que aunque algunos dicen que eso no repara, sí repara, porque nosotros no cruzamos un semáforo en rojo porque sabemos que tenemos una consecuencia. Entonces, mucha gente que quisiera salir de una persona no lo hace porque sabe que va a perder parte de su vida en la cárcel. Entonces eso tiene un efecto, sobre todo el efecto preventivo, disuasivo, de que mira, si hace esto, va a recibir esto. Entonces, el código fue observado por la presión de la USAID, que tenía su agenda a través de algunos actores de mucha presencia, sobre todo en medios de comunicación, y eso pues tenía incidencia. Naturalmente, el tema también, la posición de la Iglesia y de algunos sectores conservadores, que en el caso particular yo lo enfoco desde el punto de vista que la Constitución de la República pues establece con claridad
desde cuándo se adquiere la condición de vida para que su derecho sea protegido desde la concepción. Entonces, yo me iba a otro punto. Tú sabes que yo he mantenido el criterio desde otro punto, sin entrar Sí. en el meter el bisturí en el tema, en la profundidad, en el análisis de los temas. Mi punto estuvo siempre, o ha estado siempre, en el que yo digo que lo que ha habido es una irresponsabilidad del legislador. Por una razón sencilla, puede ser que tú, como legislador, estés de acuerdo con las 3 causales o no, que yo como legislador esté de acuerdo con las 3 causales o no. Y eso divide, en tal caso, la discusión en la Cámara, que no es mala, la discusión siempre será buena. Lo que yo digo es que los diputados y senadores tenían la obligación, por el mandato constitucional que tienen, de tomar una decisión. Así ¿Usted lo rechaza o usted lo aprueba? ¿Usted lo rechaza pura y simplemente, o usted lo aprueba con enmiendas o lo aprueba tal como está? Pues tiene que tomar una decisión, porque si no es una irresponsabilidad del legislador. porque inclusive el presidente, quienes devolvieron el código con observaciones, pues el Congreso estaba en la obligación de concluir eso. Claro. Rechazarla o acogerla. ¿Qué es lo que yo digo? Si la rechazaba, o sea, no acogía las observaciones, automáticamente el código ya estaba. Entonces ya tenemos un instrumento que haya que mejorarlo en algunos aspectos, pues vamos a hacerlo. Sin embargo, no se hizo. Es lo que te digo, yo sin entrar en el detalle final de cada articulado o de cada consideración del nuevo código o del proyecto de código, yo lo que decía es que los legisladores tenían que tomar una decisión, cual que fuera. Claro. Porque esa es su responsabilidad. Claro, y yo creo que ahora la coyuntura está, primero, en el último que se aprobó, pues cometieron varios errores. Cuando se devuelve, que lo retoma la comisión, nosotros fuimos a una vista pública y fue que se tipificó la corrupción como un delito y establecían penas de 3 a 10 años para la corrupción. Entonces tú no puedes enumerar la corrupción como un solo delito, porque la corrupción es un concierto de delitos. Confluyen Diferentes. Varios delitos. Y nosotros fuimos y le demostramos de que hay un delito de corrupción que actualmente se comete a diario, pero que no tiene sanción y no tendría sanción aquí si no se especifica. Por ejemplo, la malversación de uso. La malversación de uso es cuando un ministro o un director general le presta una retroexcavadora a un amigo para que abra una trocha en su finca. Él no se llevó la retroexcavadora. No. La retroexcavadora está ahí, pero sí le dieron un uso que no se corresponde con la esencia de la institución. Tráfico de influencia. Se utilizó combustible, el conductor de la retro, y la retro está ahí, pero hubo un acto de corrupción. Es un delito de lo que van a formar parte a ese conglomerado de corrupción. Claro. Y nosotros solo especificamos también, por ejemplo, el borrado de un sistema informático en una institución, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno. Sí, que se lleva, eso o no, o lo borran. Eso no está tipificado. A nadie se ha encausado porque desapareció la información, la data que estaba en una institución y eso es un delito de corrupción. Entonces, cuando nosotros hicimos esas observaciones, pues esto aparentemente al momento fue de interés de la comisión. Vamos a ver si la incluye. Pero hay figuras como el tema del ácido del diablo, el cúmulo de penas, que aquí una persona que mate 20 se le aplica la pena máxima de 30 años. Sí. Pero también, si hubiese cúmulo de penas, pues estaríamos hablando que una persona que comete un hecho o que comete un crimen rodeado de varios, por ejemplo, atraco, le quitan la muerte a una persona durante un atraco a mano armada, en donde se tomó esa persona, también se torturó y todo ese tipo. Cada uno de esos crímenes tiene una sanción. Entonces la persona pudiera recibir una sanción, una pena por cada uno de ellos. Y aunque no haya cadena perpetua, pero puede recibir una condena que supere los años de vida. Entonces, por eso vemos que una persona que es condenada a 20 años
la Corte le baja a 10 y ya los 5 con la condicional está en la calle. Entonces, creo que eso amerita ser enfrentado. Ahora, con el caso, por ejemplo, del homicidio involuntario, la calificación que se le dio al caso de Yetse. Pero antes de ir ahí, si ahora se aprueba el Código Penal, para no dejar ese hueco, si se aprobara el Código Penal hoy, va mañana al Senado, se aprueba en el Senado y el viernes lo promulga el Poder Ejecutivo, ya es un código, es ley. Ese código, los contenidos de ese código se pueden aplicar a casos que están ya en justicia, conociéndose, como el caso, por ejemplo, del tema, por ejemplo, de la tragedia del Jet Set. Bueno, hay un principio constitucional que establece que la ley no tiene efectos retroactivos a menos que sea para favorecer al reo. Si una persona, por ejemplo, se aprueba el código y hay una variante en una pena a establecer una responsabilidad a una persona que haya cometido un crimen o delito y baja la pena y hay una persona condenada con el anterior código a una pena superior, entonces sí, ahí aplica. O sea, la pena, la ley no tiene efectos retroactivos a menos que sea para favorecer al reo. Ahora, si una persona está condenada, está cumpliendo condena y con una pena que se le estableció en el Código Penal, se aumenta la pena, no tiene efecto para ese que ya... No, porque no favorece al reo. No lo favorece. Igual que alguien que esté siendo juzgado no aplica el código que entre en vigencia posteriormente al caso. Te lo comento, o quería oír la explicación tuya, profesional, lógicamente, porque hay gente que ha entendido que el anuncio de Jenny Berenice Reynoso, nuestra Procuradora General, que dijo que a propósito de decir que tenemos un sistema que no establece penas condignas para episodios grandes, la gente aunque ella no lo mencionó, asoció que ella estaría diciendo que apresuraran el código para poder aplicar. No, en lo absoluto. Por eso quería oír tu opinión profesional. Sí, no, yo entendía que era así, pero quería... No, en lo absoluto, porque... pues la gente lo asoció. Sí, porque es el tema del momento. Y sobre todo lo que la Procuradora General de la República parte es de visto un caso que pudiera tener otro resultado, pues penosamente no lo tendrá, precisamente por la carencia de un código que se ajuste a los nuevos tiempos y que pueda tipificar el establecimiento de una responsabilidad como resultado de negligencia a una persona le sea pues aplicada la sanción a partir del número de víctimas. O sea, eso sería lo ideal, pero no lo tenemos. Entonces, en este caso, ya la tipificación que le da el Ministerio Público, pues conduce a que va a tener la sanción que establece el Código Penal actual. Y terminando con lo del Código, por mi parte, en las consideraciones que han vuelto a llamar a personas como tú que manejan una organización, una estructura ya de tantos años, de tanto prestigio como es ADOCO, la Alianza Dominicana contra la Corrupción. En esta última fase han vuelto a hacer algunas consultas o solamente está trabajando única y exclusivamente la comisión. No tenemos conocimiento de que se haya convocado a vista pública. No, porque a veces no necesariamente una vista pública, podemos hacer una consulta a Julio César, que ya había hecho. Como en otras ocasiones hemos participado de comisiones que están estudiando casos y temas en específico. Y tú que ya habías hecho. Exactamente, habíamos hecho. Intuyo que como nosotros lo hicimos de manera formal, las observaciones y sugerencias, y está en manos de la comisión, pues probablemente por eso no hemos sido llamados. ¿Es la expectativa de ADOCO de que esto ahora vamos en el camino definitivo? Totalmente. Tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados lo han expresado y creo que esta coyuntura es súper
interesante como para que ya se tenga un código penal que pueda en un futuro, si hay alguna falencia, pues se pueda enmendar. En el caso de la decisión de la magistrada Veloz, ¿verdad? Sí, Fátima Veloz. Se ha abierto una discusión, una polémica, porque mucha gente, algunas personas, no solamente en las redes sociales, sino también, incluso yo he visto hasta profesionales del derecho y alguna gente, han criticado su decisión en el caso de la medida de coerción que se impuso a los hermanos Espaillat por el tema de la tragedia de Jet Set. Y mi planteamiento, y lo voy a decir de entrada, no quiero condicionar contigo, ni loco que tenga yo puedo pensar que te puedo condicionar una respuesta. Pero yo digo que cuando hay diferencias entre una opinión tuya como acusador, una opinión mía como defensor o como imputado, por eso se busca un tercero imparcial, que debe ser el juez. Y usted puede pensar, esta sentencia me gusta o no me gusta, yo esperaba otra cosa, o yo creo que no es lo correcto, que no es, pero hay que acogerse a esa decisión, porque una decisión de un juez va a favorecer a uno y a perjudicar al otro, por así decirlo, porque es una decisión entre dos posiciones encontradas. Entonces, yo considero que han sido muy duros con esta decisión de lo de la jueza. Es mi opinión, y por eso te hago la pregunta. Tú, que eres un hombre que conoce los tribunales, conoce la justicia, conoce el manejo muchas veces de cómo ocurren estas cosas, ¿qué consideración te merece a ti esto? Mira, es penoso lo que viene ocurriendo y nosotros hemos sido de manera reiterada críticos de lo que es la exposición de las decisiones judiciales públicamente y no utilizar precisamente las instancias correspondientes. En el caso del Ministerio Público, que es quien por lo general siempre sale a cuestionar las decisiones de los jueces, pero penosamente los jueces no tienen quien le escriba, sobre todo el Poder Judicial al cual ellos pertenecen. Un presidente de la Suprema Corte de Justicia, timorato al momento de defender a sus soldados, que son los jueces, y estos no tienen la vía de cómo manifestarse más allá de hablar por sentencia, que si el Ministerio Público sale del tribunal y tiene una batería de periodistas que le recogen sus posiciones que pueden perfectamente revertirla, atacarla por la vía recursiva que establece la norma, pero sin embargo cuestionan el papel del juez. En esta ocasión nosotros salimos en defensa de esos jueces. Y yo quiero aportar un granito de arena ahí, además de eso, de jueces que no solamente no tienen quien le escriba y su condición no les permite estar en el medio en eso, pero además de eso, la generalidad con un temor al paredón moral mediático. Sí, porque esos jueces los condenan y esos jueces tienen familia, tienen hijos en la escuela, en el colegio, hijos adolescentes que salen a compartir con sus amigos. Entonces, reciben esa presión y a veces, pues, los lleva inclusive a dejar de tener la intención de dejar eso, como en efecto muchos lo han dejado. Entonces, yo digo que es penoso que abogados inclusive, que en ocasión de estar en la posición contraria, pues ellos defienden la posición del juez cuando le favorece, sí, pero cuando no le favorece la atacan o lo atacan. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? La juez de instrucción es apoderada del conocimiento de medidas de coerción que procura establecer un aseguramiento contra los encartados que permita que estos no se retrotraigan al proceso, que no se evadan. El Código Procesal Penal establece 7 medidas de coerción, siendo la prisión preventiva la última, pero que está la más grave, pero que está condicionada a diferentes aspectos. Uno de ellos, primero, que el crimen
por el cual se está encartando al individuo tenga pudiera recibir una condena pues superior a los meses que se le pueden imponer como medida de coerción. Si el delito, el crimen, supera los 5 años, pues aplicaría esa medida de coerción. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso la calificación es de homicidio involuntario, cuya pena va de 3 meses a 2 años. Entonces, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva. Estamos hablando O que sea, en el... esa gente lo encuentran culpable y lo condenan a 1 año de prisión. Entonces, ¿quién le va a resarcir eso? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí se ha hecho de la medida de coerción un juicio de fondo, donde se habla, en el caso técnico, se habla de cintila procesal. Una cintila es un cintillo, el término ya criollo, donde usted va a establecer de que esa persona primero cometió el hecho y que usted tiene este elemento que amerita que esta persona sea asegurada. No tiene que llevar un expediente, ni desglosar, ni conocer. Una medida de coerción no debería pasar de 10 minutos, máximo media hora. Pero aquí te duran días, sí. porque se montan los juicios de fondo en una medida de coerción. ¿Qué ocurre? Estamos ante un sistema de justicia rogada. Ya no es la íntima convicción del juez. El juez tiene que valorar en 2 aspectos. Primero, lo que plantea el Ministerio Público para que aseguren a esa persona con una o 2 o 3 o 4 de las medidas de coerción establecidas en el Código Procesal Penal. Pero la defensa va en una sola dirección. No demostrar inocencia, sino demostrar arraigo que le permitan al juez de que él no va a evadir la justicia. ¿Y qué es lo que hace la defensa? Llevar la documentación y todos los elementos que demuestran que la persona tiene arraigo y que puede perfectamente recibir su juicio en libertad, que no necesariamente tenga que ser con prisión preventiva. Entonces, ¿qué hace la defensa? Llevar documentos de título de propiedad, evidencia de que tiene una residencia, de que vive en un lugar, de que trabaja en un lugar, de que los hijos están en un colegio, de que tiene contrato de energía eléctrica, de que tiene factura telefónica, de que tiene cuenta en el banco, de que tiene compromiso en el banco. Esos son los elementos de arraigo, de que si tiene pasaporte, llevan el pasaporte, de que están inclusive, el imputado plantea lo que quiere recibir como medida de coerción. Miren, yo estoy dispuesto, mire, este es mi pasaporte, que una de las medidas menos graves que contempla el Código Penal me sea aplicada, y eso es lo que hace. Entonces, el magistrado va a evaluar entre la gravedad del hecho, la pena que pudiera recibir por el hecho y sobre todo si tiene arraigo. Y eso es lo que evalúa el juez. Y como tercero imparcial, ante un sistema de justicia rogada, va a ponderar entre lo que le pide el Ministerio Público y lo que le pide el imputado. Y sobre esa base va a fijar su decisión, que fue lo que hizo la magistrada Fátima Veloz, y que han querido satanizarla. Algo que realmente es penoso, porque eso debilita el sistema de justicia, porque estamos hablando de que actuó conforme a lo que establece la norma. La norma dice que de 7 medidas puede escoger la que, a partir de lo que le ha presentado la defensa y de lo que le ha presentado el Ministerio Público, puede perfectamente establecer cuál de esas medidas, porque no solamente le imponen una medida, le combinan varias medidas. Sí. Impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica. La presentación periódica, ¿ante quién se hace? Ante el Ministerio Público. El Ministerio Público. El impedimento de salida, ¿quién lo controla? El Ministerio Público, que es quien tiene los pasaportes como una forma de asegurarse de que no va a salir. Pero si tiene que salir eventualmente ante una situación de fuerza mayor, ¿quién le da la autorización?
el Ministerio Público y lo avala el juez que tiene el control de la investigación. Entonces yo creo que estas medidas de coerción combinada que se le han impuesto... Ahí mismo, nada más un segundo, que esto no indica las medidas de coerción que ya terminó el proceso. En lo absoluto, ahora es que comienza el proceso. Es lo que quiero decir, que por la gente empieza, ya no, lo porque soltaron, se ha vendido, a fulano. No, porque se ha vendido y eso en ocasiones le pone una camisa de fuerza al Ministerio Público en los procesos de investigación que tiene que acelerar. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos casos de personas que han sido imputadas se le impone medida de coerción. Se supone que 18 meses debían ser más que suficientes como para el conocimiento de un caso, audiencia preliminar y juicio de fondo, y que se tenga ya una decisión, pero transcurre 4 y 5 años y el caso está empantanado. ¿Qué ocurre? Que la sensación de la sociedad es de que no tienen un final que pueda servir como referente de que realmente hubo una condena, y se va a limitar al tiempo que pasó en prisión, porque muchos han recibido absolución. Ahí está el caso de Brecht. ¿Tú te acuerdas de antes? ¿Tú te acuerdas? Lógicamente, sí. Aquello de pena cumplida. Cumplida. Condenado a pena cumplida. Sí, estaba todo el tiempo ahí, y para no decir que fue injusto tenerlo preso, condenado a... Oye, es una aberración. No solamente y esto eso. Casi es lo mismo, no solamente por así decirlo. No solamente eso, Rudy, que por ahí hay personas que cargan con una condena totalmente injusta. Pues te digo. ¿Por qué? El tipo tiene 5 años preso. Cuando finalmente se le conoce el caso, encuentran que el tipo no tiene, que la persona no tiene. No hay forma de condenarlo. No hay pruebas, no hay cómo hacerlo. Dice, bueno, ¿y cuál es la salida salomónica de esto? Apenas cumplida, la persona se iba feliz. ¿Por qué? Porque ya se dejó ese vía cruz y abandonó ese vía cruz. Pero con una condena. Pero con una condena que al momento de expedir una certificación de no antecedentes penales le sale eso. Claro, además que una condena encima es un baldón. Claro. Entonces la persona no iba a discutir, estamos en un estado que tú no lo vas a demandar, como han ocurrido en Estados Unidos, de personas que han durado un tiempo preso y se demuestra de que no fue responsable y han sido indemnizados con grandes sumas de dinero. Incluso dominicanos en Estados Unidos. Claro, hay uno que recibió varios millones de dólares. Entonces, yo creo que debemos ir madurando en eso. Y no favorece al fortalecimiento de la institucionalidad el hecho de que una persona actuando bajo los preceptos de la ley, de la norma, tome una decisión y por el hecho de que se había vendido que la sanción a recibir en primer plano, en la medida de coerción, debía ser superior a la impuesta, pues esto no sea un motivo para atacar a un juez, que lo que hace es demotivar a los otros, pero también a los futuros y sobre todo al sistema. Y pone en evidencia de que los jueces están solos, porque tienen tienen un poder judicial del cual dependen, que los ha abandonado. No salen en defensa, como ellos no pueden hablar, pues todo el mundo acaba con ellos. Pero fíjate si es tan serio y tan grave lo que ha pasado, que uno tiene que verlo en el término grave, que ha tenido la jueza que salir a dar una explicación de por qué motivó y qué la llevó a eso. Bastaba con que la jueza, esta es mi decisión y punto. Claro. Y no importa lo que digan, esta es mi decisión y punto. Y más nada, y no tener que decir más nada. Pues ha tenido que salir a explicarle a la sociedad y a los críticos como una forma de evitar quizás ese paredón moral a que son sometidos mediáticamente. Porque digo, tienen familias. Sí. Tienen familia, tienen hijos. Pues eso es grave, Julio César, eso es grave. Entonces, es una situación que es un cuestionamiento que nadie está preparado para recibirlo, porque ven acá, yo lo que he hecho es tomar una decisión basada en lo que establece la norma. Yo no me he sobresaltado la norma. Al contrario, ella no fue estrapetita, como dicen ustedes. Exactamente, más allá de lo que le pidieron. De lo que le pidieron. Claro. Le pidieron esto, al contrario. Ella sí tiene la facultad de ser... Actuó con justicia. Sí. Actuó con justicia. Sí.
A usted le guste o no le guste el resultado, porque eso es otra cosa. Porque hay casos en los que le han impuesto libertad pura y simple. Sí. Esto no es una absolución, sino no te voy a poner medida de coerción, que siga el Ministerio Público con la investigación y cuando tenga los elementos, Vamos que solicite apertura a juicio. Pero hay muchísimos casos así de libertad pura y simple, Claro. y los casos han concluido en condena. Sí, y no incluso de casos en que el Ministerio Público no pide prisión. Efectivamente, claro. Simplemente Y ni coerción, quizás impedimento de salida del país. Exactamente, ya, o presentación periódica y Sí, eso. sí. Pero aquí hubo una combinación de medidas. Sí, pero ¿tú crees que este ejemplo de lo que ha pasado, ya viéndolo en perspectiva, en una proyección, podría ser un punto favorable para el futuro inmediato de cómo se manejan los jueces? Sí, o, claro. por el contrario, de que le sirva a otro? Yo no quisiera verme en ese caso. ¿Cómo tú crees? No, ahí radica la debilidad, y es que algunos automáticamente ven esta avalancha de cuestionamiento, entonces pudieran ser severos en casos que no lo ameriten. Sí. Entonces, porque aquí hay una sensibilidad a la presión mediática y por eso los interesados hacen una avanzada. Por eso se comienza a generar todo, Condicionando a condicionar, a la sociedad. porque el juez dice, espérate, este es un caso que... De ahí que se filtren en documentos, que se filtren y en comienza, interrogatorios. y comienza mucho a decir, como esto es de manera, un sistema aleatorio, porque la jurisdicción de intrusión es un sistema de sorteo, porque hay varios jueces, Sí. el expediente llega y se hace de manera aleatoria. Muchos están rogando de que no le caiga. Sí, yo no quisiera verme en ese lío. No, así es. Así es. Algunos Que debía ser al contrario. Algunos inclusive hasta se enferman Sí. y se van para que entre otro. Sí, no, y hay algunos que ganan fama de ser estrictamente duros Porque van en correspondencia con el con sistema. lo que está demandando el sistema. ¿Tú te acuerdas del caso del juez Severino, en paz descanse? Oh, sí. Que, No, 20 y 30. Cuando tú entrabas del juez Severino, tú tenías 20 seguros. Y cámara de gas. Sí, tenías 20 seguros. Sí, así es. Y Nadie quería que llegara ahí. entonces uno decía, pero ¿cómo es posible? Pero es así, Ojalá que así como te comentaba lo anterior de la responsabilidad de los legisladores en la aprobación o rechazo de un proyecto que es su responsabilidad pura y simple, te puede enmendarlo o lo que sea. En este caso, ojalá que esto sirva como experiencia de que también hay jueces que deciden y dicen, yo creo que esto, Claro que sí, y las motivaciones que ella ha dado, yo no soy abogado, ni mucho menos, ni pretendo meterme en un terreno que no es el mío, pero la lógica me indica de que ella, su actuación la hizo sobre la base de lo que ella cree. No. Porque ella justificó no legalmente el por qué. O sea, no fue, bueno, yo supuse que estaba así, y no, sino por eso. O sea, yo me iría más lejos. Ella actuó conforme a lo que establece la norma, totalmente. La pena a imponer, 2 años, estableció una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, que era lo que pedía Que no el fue que no Ministerio puso Público. medida de coerción. Efectivamente. Sí. Que no fue libertad pura y simple, como en algunos casos ocurre, sino que le dio medidas de coerción inferiores a las que le había solicitado el O sea, Ministerio Público. satisfizo las demandas del Ministerio Público con una coerción, Exactamente. pero no satisfizo la rigidez de esa coerción. Exactamente. Podríamos decir eso. Exactamente, ese fue el cuadro, inclusive en correspondencia a las 7 medidas, pues incluyó 3, combinó 3 medidas, que una persona está totalmente amarrada, que no puede, bajo ninguna circunstancia, pues evadir el juicio que le vendrá, y sobre todo el proceso de investigación en el que ya con esto se inició y que tendrá que terminar en un juicio de fondo que sabrá Dios el tiempo que este dure. Concluyo, y no puedo dejar de preguntarte, el Ministerio de Justicia, ¿en qué está? El famoso... Bueno, ya se aprobó, creo, sí, en el Congreso. En el Congreso, pero ¿en qué está esa conformación? ¿En qué Sí, está? no, yo estoy de acuerdo, porque el Ministerio de Justicia asume
un rol, muchos países lo tienen, un rol administrativo de la justicia, claro, un interlocutor válido entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y sobre todo que toma atribuciones que se le han dado al Procurador General de la República o la Procuraduría que no se corresponden con su rol. Si tomamos los recursos del presupuesto de la Procuraduría, la mayoría se va en el sistema penitenciario y ha habido un descuido en lo que son las atenciones a el Ministerio Público, o sea, los miembros del Ministerio Público que requieren de muchos recursos para realizar su labor y que carecen precisamente de esto porque se van a lo que es la administración del sistema penitenciario. Eso sería parte de las responsabilidades que estaría asumiendo el Ministerio de Justicia, de igual forma que algunas tareas que también tiene la Procuraduría que no tiene por qué realizarla con la persecución del delito per se. Que debe ser su concentración. Sí. Y ya es una experiencia que hay en gran parte de los países del mundo, el Ministerio de Justicia. ¿Tienes alguna idea de cuándo se pondrá en ejecución? No, fue aprobado creo que ya en ambas cámaras. Sí. Ya de ahí pasará al Ejecutivo y su promulgación. Y comenzar a ejecutar. A estructurar todo esto. Que va a venir en un proceso también que se va a llevar su tiempo en el montaje de esto. Estructurar toda una maquinaria y todos unos protocolos. Totalmente. Hay que, porque parte de cero. Sí, se va a nutrir de algunas dependencias que ya están, que van a administrar, automáticamente siguen operando. Y la propia Constitución en la modificación estableció que las funciones que pudieran ser de otra dependencia, que están en manos de la Procuraduría, deben seguir desarrollando la Procuraduría, y en efecto eso es lo que se ha venido haciendo. Bueno, gracias Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, por este conversatorio siempre interesante. Yo un día de esto voy a ir a reclamar mi diploma de abogado, porque con personas como tú uno aprende y es casi un examen lo que uno pasa. No, uno siempre trata de llevar lo que son las preguntas, los interrogatorios, que a veces creo que los medios de comunicación han podido hacer un mejor aporte con el tema, por ejemplo, de lo que es el conocimiento de las medidas de coerción. Y han sido, de una forma u otra, víctimas de lo que se ha venido montando, y la propia judicatura, los propios jueces han sido corresponsables de las cosas que vienen ocurriendo. Porque cuando yo dije en entrada que una medida de coerción no debería pasar de 10 minutos, los jueces han permitido que se le monten espectáculos. Y ellos son los que tienen el control, totalmente. Ellos son los que tienen, son los que dirigen la audiencia. Totalmente. Lo primero es que el Código Procesal Penal establece la discrecionalidad del proceso de coerción y que está bajo la responsabilidad del juez autorizar que haya medios de comunicación presentes. Con eso no se está transgrediendo la libertad de expresión ni el derecho a la comunicación, no, lo contrario, se está protegiendo derechos. ¿Por qué? Porque en un proceso de medida de coerción hay algunos elementos que no deberían ser de carácter público. Por eso se habla de cintila procesal. Si una persona cometió un hecho grave que involucra a personas que probablemente durante el desarrollo ya del proceso estos salgan, no tienen por qué ser mencionados. Si una persona imputada, el Ministerio Público sospecha que tiene vínculo societario con Juan Pérez, y esa persona está siendo objeto de la investigación, en la medida de coerción lo que se va a presentar es la cintila, en donde se haga, juez, mire, queremos asegurar a esta persona y a esta persona porque sospechamos de que tienen un vínculo societario. Claro. Entonces, no se va a hacer mención de esos nombres, porque en la investigación, después de la medida de coerción, en la investigación, antes de la audiencia preliminar, el Ministerio Público encontró
de que esa sospecha no se correspondía con la verdad y por eso no fue mencionada en ese proceso y esa persona entonces no va a ser afectada en su imagen porque no tenía nada que ver. Claro. Sin embargo, no, te lo ponen en un expediente y lo echan a rodar. A todo el mundo, claro. Entonces ya después, ahí viene la duda, no, lo sacaron porque tenía poder. Ahí se corresponde lo que tú dices de que debe ser una cosa simplemente para determinar si esa persona debe estar... Sí. Ahí lo que se va a ver. Y el juez te acoge, el juez dice, bueno, tú me vienes a pedir medida de coerción contra esta persona. ¿Por qué? Bueno, mire, está vinculado por esto y esto y esto y esto, estamos haciendo la investigación, queremos asegurarlo. Entonces el juez va a decir, ok, vamos a asegurarlo, vamos a dictar esta medida, eso 10 minutos, 20, 30 minutos y ya. No, pues entonces siga su proceso. Aquí son horas no, y te, días. te llevan el expediente completo y lo desglosan. Sí, y ya es público, desde que un abogado requiere el expediente, ya el abogado hace con ya eso es público. Claro. Entonces, como lo hace el Ministerio Público, que también lo filtra. Claro, entonces es una situación en donde se van viendo afectadas personas que no tienen por qué aparecer públicamente en eso y penosamente todos somos corresponsables de lo que ha ido pasando. Julio César, gracias de nuevo. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sin desperdicio. Para mí no lo es. Y vuelvo y digo, voy a ir a cualquiera de las universidades de aquí a reclamar que se me haga un examen corto, así como debe ser la medida de coerción, de 10 minutos para comprobar de que yo he aprendido lo necesario. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión.